Mi novia terminó conmigo frente a sus amigas solo para hacerlas reír. A la mañana siguiente, su madre la llamó desesperada, yo les había quitado la casa. Valeria siempre ha sido súper sociable, de esas personas que entran a un lugar y en segundos ya están haciendo chistes, hablando con todo el mundo y llevándose toda la atención. Le encanta ser el centro de todo, bromear sin parar y tener siempre la última palabra en la conversación. Al principio, sinceramente, eso me atraía. Su forma de ser tan espontánea y abierta chocaba con lo reservado que soy yo, y supongo que por eso sentía que nos equilibrábamos. Ella era ruido, yo calma. O al menos eso creía. El problema empezó cuando su sentido del humor comenzó a cruzar líneas que para mí no tenían nada de graciosas. Valeria tenía un tipo de broma muy particular, de esas que dejan un mal sabor aunque ella insista en que solo está jugando. Por ejemplo, íbamos caminando juntos por la calle y de repente señalaba a cualquier tipo que pasara y soltaba algo como: «Mira a ese chico, está guapísimo». Luego se reía y decía que era broma, que no exagerara, que no sabía aguantar nada. En redes sociales era igual. Subía memes sobre infidelidades, engaños, relaciones tóxicas, siempre acompañados de comentarios como «es humor o si te molesta es porque te queda el saco». Más de una vez le dije que ese tipo de cosas me incomodaban. No porque yo fuera inseguro, como ella insinuaba, sino porque sentía que me faltaba al respeto. Pero siempre terminábamos en el mismo punto, ella diciendo que yo exageraba, que eran simples chistes, que así era su personalidad y que no iba a cambiar por nadie. La noche de la que hablo fue en una fiesta en casa de una de sus amigas. Nada grande ni elegante, solo una reunión pequeña, gente conocida, música, alcohol y risas. Yo no tenía muchas ganas de ir, la verdad, pero Valeria insistió. Decía que me vendría bien convivir más con su círculo cercano. Ahí estaban Camila, Marina y Paula, sus 3 amigas más cercanas. Nunca conecté con ellas. No eran abiertamente groseras, pero siempre tenían comentarios con doble filo, miradas entre ellas, risitas que parecían tener mensaje oculto. Además, siempre le seguían el juego a Valeria, sobre todo cuando se trataba de bromas incómodas. Desde que llegamos sentí el ambiente raro. Y no era paranoia mía. Las bromas empezaron casi al instante, comentarios sobre infidelidades de otras personas, chistes sobre novios intensos, historias exageradas de relaciones pasadas donde, casualmente, el hombre siempre era el problema. Valeria estaba más animada de lo normal. Bebía, hablaba fuerte, se reía exageradamente. Cada cosa que decía era celebrada por Camila, Marina y Paula como si estuvieran viendo un show en vivo. Yo intentaba mantenerme al margen, pero era difícil no sentirse señalado cuando varias de esas bromas parecían ir dirigidas a mí. En un momento, Valeria empezó a contar una historia inventada sobre una amiga que había terminado con su novio porque no la dejaba brillar. Mientras hablaba, me miraba varias veces. Sus amigas asentían, añadían comentarios, se reían. Ahí sentí esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que algo está mal, pero decides aguantar para no armar una escena. Tragué saliva varias veces, hasta que me cansé. Me acerqué y, en voz baja, le pedí que parara, que ya era suficiente, que no me parecía gracioso. Me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Se rió y me dijo que me relajara, que estaba arruinando el ambiente. Después noté algo que me terminó de incomodar, empezó a susurrar con sus amigas. Se inclinaban entre ellas, me miraban y volvían a reír. No alcanzaba a oír lo que decían, pero no hacía falta. Yo era parte del chiste, eso estaba clarísimo. Le pregunté qué pasaba. Y ahí cambió por completo. De golpe se puso seria, como si estuviera actuando. Esta vez habló sin bajar la voz. Dijo que yo siempre intentaba apagarle el brillo, que nunca soportaba verla ser ella misma, que no era su culpa brillar tanto ni ser tan random con sus bromas. Esa palabra, random, me sonó ridícula en ese momento, pero me quedé callado. Solo la miré. Entonces se levantó. Varias personas empezaron a prestar atención. El ruido bajó un poco, como si algo importante fuera a pasar.
Me miró desde arriba y soltó. ¿Sabes qué, Daniel? Eres un llorón. Mejor terminamos. No reaccioné. No porque no doliera, sino porque estaba demasiado cansado por dentro. Pensé que era otra broma de mal gusto, otra escena más. Frunció el ceño al ver que no decía nada. ¿Que terminamos? Daniel repitió más fuerte. Camila, Marina y Paula se echaron a reír sin disimulo. Risas abiertas, escandalosas. Algunas personas alrededor también rieron, creyendo que todo era parte del espectáculo. Yo me levanté sin decir una sola palabra. Tomé mi chaqueta. Nadie intentó detenerme. Valeria parecía sorprendida, pero no lo suficiente como para dejar de sonreír. Mientras caminaba hacia la salida, escuché su voz detrás de mí. Es broma, nenita, vuelve acá. Sus amigas estallaron en carcajadas, como si hubiera sido el remate perfecto. No me giré. No respondí. Seguí caminando. Ya afuera, antes de que la puerta se cerrara del todo, escuché a una de ellas decir: creo que sí se enojó en serio. Y Valeria respondió, con total despreocupación: así es él, muy dramático. Se le pasará. Salí de ahí sin mirar atrás. Me subí al auto y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, respirando hondo. No era rabia lo que sentía. Era algo peor, vergüenza, decepción y un cansancio profundo que me pesaba en el cuerpo. Encendí el motor y manejé casi en automático. Llegué a casa, entré en silencio y me quedé un rato de pie, sin saber muy bien qué hacer. Esa noche entendí algo que me costó aceptar: lo de la fiesta no había sido un accidente ni una broma que se le fue de las manos. Fue intencional. Valeria sabía perfectamente lo que hacía. Me expuso frente a sus amigas porque, para ella, yo era parte del show, un recurso más para sacar risas y aprobación. No era la primera vez que pasaba algo así, pero sí fue la gota que derramó el vaso. Había aguantado demasiadas faltas de respeto disfrazadas de humor, comentarios hirientes, burlas en público, comparaciones innecesarias. Lo peor es que con el tiempo las había normalizado. Me repetía que así era su carácter, que no lo hacía con mala intención, que yo debía ser más flexible. Esa noche entendí que no era flexibilidad. Era resignación. Mientras me quitaba la chaqueta, el teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Eres una nenita aburrida. Vas a ponerte a llorar en casa todo el fin de semana. Llámame cuando se te pase el drama. Lo leí 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque una parte de mí todavía esperaba otra cosa. Ese mensaje no me puso triste. Me dio rabia. Entonces me di cuenta de algo incómodo: esas palabras no eran nuevas. Ese desprecio ya era costumbre. Tan costumbre que había dejado de reaccionar como reaccionaría cualquier persona. Y en ese momento me sentí un idiota por haber permitido tanto. No contesté el mensaje. Dejé el teléfono sobre la mesa y me hundí en el sofá, quedándome mirando un punto fijo sin pensar en nada concreto. Empecé a repasar, una por una, todas las veces que había escuchado comentarios parecidos y me los había tragado. Todas las ocasiones en las que cedí solo para no discutir, para no arruinar el momento. Y entonces se me vino algo a la cabeza que cambió por completo el rumbo de esa noche: la casa. Puede que para Valeria no fuera gran cosa, pero para mí sí tenía peso. Yo le había prestado una casa a su madre cuando ella lo perdió todo, literalmente se quedó sin nada. Por lo poco que sabía, había perdido su vivienda por una deuda grande, resultado de una mala decisión financiera. Cuando eso pasó, Valeria me pidió ayuda casi desesperada. Me dijo que su madre no tenía a dónde ir, que estaba pasando por un momento durísimo. Acepté, pero no voy a mentir, no lo hice con gusto. Tampoco lo hice por su madre. Lo hice por Valeria. La madre de Valeria nunca me trató bien. Desde el primer día dejó claro que yo no era suficiente para su hija. Cada encuentro con ella era una crítica disfrazada de consejo. Me llamaba mediocre, poco hombre, alguien sin ambición real. Tenía una forma de ver el mundo muy marcada.
Decía que las mujeres nacían para ser tratadas como reinas, que merecían regalos y lujos solo por existir. Según ella, un hombre que no podía mantener completamente a su pareja no era un hombre de verdad, sino apenas un intento. Hay una frase suya que nunca olvidé. Si no puedes mantener a mi hija, entonces no eres más que un intento de hombre. Aún con todo eso, cuando se quedó sin casa, la ayudé. Le presté una propiedad que tenía vacía. No cobré renta, no firmamos ningún contrato. Fue un acuerdo de palabra, un favor. Valeria me juró que sería algo temporal, que su madre se estabilizaría y luego buscaría su propio lugar. Nunca estuve cómodo con esa situación, pero decidí confiar. Esa noche, después de leer su mensaje, algo se acomodó dentro de mí con una claridad brutal. Ya no tenía ningún motivo para seguir ayudando a personas que no me respetaban. Tomé el teléfono y llamé a su madre. Contestó después de varios tonos. Buenas noches, señora, dije, intentando mantener la calma. Solo quería informarle que Valeria y yo ya no estamos juntos. Hubo un silencio breve y después soltó una risa seca. Vaya, hasta que mi Valeria se deshizo de ti, respondió. ¿Y me llamas por esa tontería? Me importa un carajo si terminaron. Su reacción me sorprendió, aunque en el fondo no debería. Tragué saliva y seguí. La llamo porque usted está viviendo en mi casa. Y como Valeria y yo ya no somos nada, necesito la propiedad de vuelta. Se rió otra vez, esta vez con descaro. Mi Valeria es quien paga la renta de esta casa. Ella nunca dijo que tú se la prestaste. Me quedé en silencio unos segundos. Eso sí no me lo esperaba. Señora, respondí, Valeria le mintió. Esa casa está a mi nombre. Le estoy dando una semana para desocuparla. Su risa cambió a burla abierta. Estás soñando. Eres un poco hombre intentando asustar a una señora como yo. Vete a la mierda. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. No sentí dudas. Sentí confirmación. Valeria no solo me había humillado frente a sus amigas, también había mentido a su madre, apropiándose de mi ayuda como si fuera algo que ella había logrado. Ahí decidí que no iba a dejar pasar eso. Llamé a mi abogado, Rubén. Es un tipo directo, sin rodeos, bastante audaz. Ya me había ayudado antes y sabía que tenía experiencia con desalojos. Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir nada. Mira, hermano, me dijo, esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. ¿Qué significa eso? Pregunté. Por las buenas, vamos por la vía legal tradicional, denuncia, notificaciones, plazos. Puede tardar días o hasta semanas. ¿Y por las malas? A mí me gusta llamarlo el método Rubén. Eso no me dio mucha tranquilidad. ¿Y cuál es ese método? Tengo formatos muy parecidos a los que se usan en desalojos. Puedo imprimir unos papeles, llevar a unos chicos que trabajan conmigo y mañana mismo esa mujer está fuera de tu casa. Me quedé callado. Sabía que no era lo más correcto. Era una línea peligrosa. Pero también sabía que la madre de Valeria no se iría fácilmente, y que Valeria estaba convencida de que nada de lo que hacía tenía consecuencias. ¿Estás seguro? Pregunté. Tan seguro como que esa casa es tuya. Tú decides. Acepté. No sin conflicto por dentro, pero acepté. En ese momento yo vivía en un departamento que también era mío. Valeria llevaba más de un año viviendo conmigo. Nunca lo formalizamos, simplemente empezó a quedarse más seguido hasta que terminó instalada del todo. Yo no me opuse, porque en ese entonces pensaba que estábamos construyendo algo serio. Después de hablar con Rubén, caminé por el departamento sintiendo que el lugar ya no era el mismo. Abrí el armario y vi que la ropa de Valeria ocupaba más espacio que la mía. Ahí tomé una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. Saqué un par de cajas que tenía guardadas y empecé a guardar sus cosas, ropa, zapatos, accesorios, productos personales. No lo hice con rabia descontrolada, sino con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Cada prenda que doblaba me recordaba algo que había dejado pasar.
Cuando terminé con lo esencial, dejé las cajas junto a la puerta. Me senté en el sofá, encorvado, con los codos sobre las rodillas, y respiré hondo. El cansancio me cayó encima de golpe. Sin darme cuenta, me quedé dormido ahí mismo. Desperté sobresaltado con la alarma. Eran las 6 de la mañana, la hora a la que siempre me levanto para trabajar. Me quedé mirando el techo unos segundos, intentando ubicarme. Entonces lo recordé todo de golpe, la fiesta, el mensaje, la llamada con su madre, la conversación con Rubén. Sabía que ese no iba a ser un día normal. Tomé el teléfono y avisé en el trabajo que estaba enfermo. No tenía energía mental para enfrentar una jornada laboral con todo lo que estaba por pasar. Además, presentía que el día iba a ser largo. Me levanté, preparé café y me senté a esperar. Valeria podía aparecer en cualquier momento. Antes de que eso pasara, llamé al portero del edificio. Si Valeria intenta entrar, no la deje pasar sin avisarme primero, le pedí. Dudó un segundo, pero aceptó sin hacer más preguntas. A las 7 en punto, el teléfono vibró. Era una videollamada de Rubén. Contesté. En la pantalla apareció la fachada de la casa que yo le había prestado a la madre de Valeria. Rubén estaba frente a la cámara y, detrás de él, se veían dos hombres más. Aquí estamos, dijo. Intentamos hablar con la señora, pero no quiere ceder. Vamos a empezar con el desalojo, pero antes necesito tu autorización para, ya sabes, tirar la puerta. Me quedé mirándolo unos segundos sin decir nada. Una parte de mí todavía no asimilaba que todo esto estuviera pasando de verdad. Hazlo, respondí al final. Rubén sonrió, como si justo esa fuera la parte que más disfrutaba de su trabajo. Muy bien, muchachos. Traigan el mazo. Uno de los hombres apareció con un mazo grande y pesado. Se colocó frente a la puerta. Yo seguía todo desde la pantalla, con una mezcla rara de tensión e incredulidad. El primer golpe sonó fuerte, seco. Sentí un nudo en el estómago. En ese mismo instante, la videollamada se cortó. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Era Valeria. ¿Qué haces, idiota?, gritó apenas contesté. Mi mamá me llamó llorando. Dice que unos tipos le dijeron que tiene que dejar la casa hoy mismo. Que están golpeando la puerta. ¿Estás loco? Mi madre es una pobre señora de 58 años. La dejé hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, hablé yo. Tu madre es una bruja y tú eres una zorra, dije, sin rodeos. A esa bruja le di 7 días para largarse de mi casa. Como siempre, me mandó a la mierda. Así que tomé medidas. Hubo un silencio pesado del otro lado. Te recomiendo que vayas y la ayudes a sacar todas sus porquerías de mi casa, continué. Y después pasas por el departamento y te llevas tus cosas también. Escuché su respiración agitada. De pronto empezó a llorar. ¿Qué te pasa, amor?, dijo con un tono completamente distinto. ¿Por qué me hablas así? Nunca me habías dicho cosas tan hirientes. Bebé, sé que estás molesto por lo de anoche, pero fue solo una broma. Podemos hablarlo, arreglarlo como siempre. Sus palabras no me dieron ni culpa ni alivio. Solo confirmaron algo que ya sabía. Fui un idiota por permitir tus faltas de respeto todo este tiempo, respondí. Terminamos. No quiero volver a verte, ni a ti ni a tu madre. Lloró más fuerte. Amor, por favor, no tienes que hacer esto. Estás alterado. Diles a esos tipos que se vayan. Yo voy al departamento y hablamos. Y sí, no tardó casi nada en llegar. Mucho menos de lo que esperaba. Después supe que el portero la dejó pasar sin avisarme, o quizá ni intentó detenerla. El caso es que apareció de la nada. Estaba en la sala cuando escuché la puerta abrirse. Antes de reaccionar, ya había entrado con su llave. Venía agitada, respirando rápido. Miró alrededor y lo primero que vio fueron las cajas apiladas junto a la pared. Amor, tranquilo, dijo bajando el tono al instante. Cerró la puerta y caminó hacia mí como si nada hubiera pasado.
Abrió los brazos para abrazarme. Di un paso atrás y levanté la mano para detenerla. Agarra tus cosas y vete. Se quedó quieta unos segundos, mirándome como si me estuviera evaluando. Luego suspiró, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Todo esto es por ese jefe que tienes, dijo. Ese maldito te explota. Tienes demasiado trabajo, demasiada presión. Necesitas un respiro. Se acercó a la cocina. ¿Qué tal si te preparo algo de comer? Siguió. Luego te hago un masaje, y vemos qué más puedo hacer para quitarte ese estrés. Sonrió. Esa sonrisa que ya conocía, ensayada, estratégica. Me tocó el brazo con suavidad, como si nada de lo que había pasado existiera. No quiero nada de ti, respondí, apartándola. No se dio por vencida. Bueno, dijo ladeando la cabeza, entonces pasemos directo a quitarte el estrés. Hazme lo que quieras. Sabes que no me importa si eres un poco rudo, si eso te ayuda a liberar todo. Me miraba segura, como si esa siempre hubiera sido su carta ganadora. La miré, incrédulo. ¿Ves? Dije. Entonces no me equivoqué cuando dije que eras una zorra. ¿De verdad crees que esto se arregla con sexo? Su expresión cambió al instante. Se puso rígida, los ojos llenos de rabia. Sin avisar, me soltó una bofetada. No me vuelvas a llamar así, idiota, gritó. Para esta mierda ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir. Se acercó más, invadiendo mi espacio. Puedo inventar algo para que termines en la cárcel, siguió. Diré que me golpeaste. Soy capaz de pegarme yo sola y decir que eres un maltratador. No levanté la voz ni me moví. Justo lo que quería, dije. Saqué el celular del bolsillo y lo levanté frente a ella. Todo esto quedó grabado. Con audio claro. Ya se lo envié a mi abogado. Su cara se quedó blanca. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego la expresión se le deformó de rabia. Maldito. Se lanzó sobre mí y empezó a golpearme con los puños. Me empujó contra el sofá, tirando manotazos desordenados. Yo no respondí, solo la aparté lo suficiente para que no siguiera encima de mí. Espera, le dije. El show todavía no termina. Llamé a Rubén y activé la videollamada. Contestó casi al instante. La imagen mostró la casa. La puerta ya estaba abierta. La madre de Valeria aparecía en cuadro, intentando golpear a Rubén mientras gritaba cosas sin sentido. Detrás de ella, en la acera, estaban todas sus cosas tiradas, muebles, bolsas, cajas, ropa, todo en la calle. Eres un desgraciado. Gritaba la mujer. No tienes derecho. Valeria se quedó congelada mirando la pantalla. Luego me gritó. Te odio. Su voz sonó diferente, cargada de una furia que nunca le había escuchado. Corrió hacia las cajas del departamento, agarró varias como pudo, apretándolas contra el pecho. Abrió la puerta de golpe y se fue sin mirar atrás. El departamento quedó en silencio. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Rubén otra vez. Contesté y activó la videollamada. Esta vez me mostró la casa por dentro, con más calma. Ya no había gritos, solo desorden. La puerta principal estaba prácticamente destrozada, el marco astillado, la cerradura inservible. Dentro, todo era caos. Muebles movidos, cosas tiradas en el suelo, ropa que ni siquiera era de la madre, sino de Valeria. Era evidente que habían sacado todo a la carrera, sin cuidado, como si lo único importante fuera salir de ahí cuanto antes. La señora se fue hace unos minutos, me dijo Rubén por videollamada. Intentó forcejear, gritó, amenazó con llamar a la policía, pero cuando vio que no íbamos a ceder, agarró lo que pudo y se marchó. No creo que vuelva. Le pregunté si existía algún problema legal inmediato. Por ahora no, respondió. Pero tienes que venir pronto. Cambia la puerta hoy mismo. Así como está, cualquiera puede meterse. No queremos líos con vecinos ni con ocupantes ilegales. Colgué y me quedé un rato en silencio.
El departamento se sentía vacío. Las cajas de Valeria ya no estaban. No experimenté una sensación de victoria, sino una calma extraña, como esa que queda después de una discusión larga cuando entiendes que ya no hay nada más que decir. Al día siguiente fui temprano a la casa. Llevé a un cerrajero y a un carpintero. Cambiamos la puerta completa. Revisé ventanas, cerraduras, todo. Dejé el lugar bien asegurado. No quise quedarme mucho. No tenía interés en reconstruir ese espacio todavía. Solo quería que quedara cerrado, igual que ese capítulo de mi vida. Durante los días siguientes no supe nada de Valeria. Ni mensajes, ni llamadas. Por un momento, de forma bastante ingenua, pensé que tal vez había entendido que había ido demasiado lejos. Una semana después llegó la denuncia. Un sobre formal, lenguaje frío, impersonal. Me acusaba de maltrato. Según Valeria, yo la había agredido durante una discusión, la había intimidado y golpeado. El relato que presentaba era completamente distinto a lo que había pasado. En su versión, ella era una víctima indefensa y yo un hombre violento que perdió el control. No sentí pánico. Sentí confirmación. Llamé a Rubén de inmediato y le envié la notificación. Era cuestión de tiempo, me dijo. Tranquilo, esto no es un problema, es una oportunidad. Nos reunimos ese mismo día. Le entregué el audio completo, sin cortes. Escuchamos juntos el momento en que Valeria decía claramente que era capaz de golpearse sola para acusarme. Rubén sonrió con esa calma profesional. Esto no solo te protege, explicó. Esto demuestra intención de acusación falsa. Es serio para ella. Además documentamos todo lo demás. Las marcas de la bofetada aún se notaban días después. Fui al médico, se hizo un informe y tomamos fotografías. Rubén presentó todo como evidencia y, en vez de limitarnos a defendernos, interpuso una contrademanda por agresión y falsa acusación. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba. Cuando citaron a Valeria y le pusieron el audio enfrente, su actitud cambió por completo. Intentó decir que estaba alterada, que habló sin pensar, que no era en serio. Pero las palabras estaban ahí, claras, grabadas. Su versión empezó a desarmarse. Cambiaba detalles, se contradecía. En un punto incluso trató de culpar a su madre, diciendo que la había presionado. Nada funcionó. El caso terminó con un acuerdo. Valeria tuvo que pagarme una compensación económica. No fue una fortuna, pero sí cubrió los gastos legales, las reparaciones de la casa y el tiempo que perdí. Más que el dinero, lo importante fue el cierre formal. La confirmación legal de que yo no había hecho nada malo. Nunca volví a verla después de eso. Con las semanas empecé a ver todo con más claridad. Entendí que el problema no comenzó en la fiesta ni terminó con el desalojo. Había empezado mucho antes, cuando acepté pequeñas faltas de respeto creyendo que no eran tan graves. Cuando confundí amar con aguantar. Valeria no me perdió esa noche. Me había perdido mucho antes. Solo que ninguno de los dos quiso verlo. Ahora vivo solo. El departamento volvió a sentirse mío. No hay tensión constante, ni bromas que incomodan, ni miedo a decir algo que luego pueda usarse en mi contra. La casa sigue cerrada. Ya decidiré qué hacer con ella más adelante. No escribo esto para que me aplaudan ni para quedar como un héroe. Lo cuento porque sé que hay gente que está normalizando cosas que no debería, burlas constantes, humillaciones públicas, amenazas disfrazadas de juegos. Si algo aprendí de todo esto es simple. Quien te quiere no te ridiculiza para hacer reír a otros, y quien te amenaza con destruirte no está bromeando.